recorriendo las rutas del desplazamiento forzado desde el pasado hasta el presente. Este video podcast es una iniciativa de la Corporación Entre Lagos y Montañas, financiada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La profunda violencia y precarización que vivieron las comunidades campesinas y la clase trabajadora impulsaron demandas sociales y políticas a nivel país, las cuales fueron compartidas en la zona precordillerana, gestando procesos de sindicalización y movilización. La llegada al gobierno de la Unidad Popular determinó el control del territorio por las comunidades madereras y el ocaso del latifundio forestal, dando paso a transformaciones profundas en la vida de las personas de las montañas. Raúl Reyes Mella. Estábamos trabajando nosotros cuando llegó el barquito, el Bascuñán, con un lanchón lleno de paco, crainero. Dijimos, ya me escalé aquí vamos a parar las patas todos. Ya dijeron. Este fondo, dijeron, el mayor que anda, está tomado, por el presidente Allende, ya. Este fondo es de ustedes. ¿Ah? Ustedes van a trabajar aquí, tienen que buscar un jefe, 4 personas, y el presidente del sindicato. Edgardo Enrique Catalán Reyes. Cuando salí de Franco, de soldado, volví a mis tierras otra vez, donde estaba mi familia. Y ahí había ese proceso que de los patrones vino el complejo, se formó, porque el gobierno de la Unidad Popular era de otro sistema, entonces cambió todo el sistema de trabajo y se complicaba para llegar también allá. Así que cuando yo llego y me bajo del barco, me dicen, oye, párale, no podéis pasar para acá. Y yo les dije, pero ¿cómo si yo soy de aquí? Aquí está mi papá, está mi hermano, está todo, ¿y por qué ahora no me dejan entrar? No, es que las cosas cambiaron. Y yo le dije, ¿en qué sentido cambió? No, es que ahora es la UP, me dijeron. Entonces ya me dijeron, y para tener la entrada y trabajar tranquilo tenéis que firmar, meterte a un partido de la UP. Y yo le dije, ¿qué es lo que es? Yo creí que era el partido de fútbol. Cuando me dijo partido, yo creí que era el partido de fútbol. Y nada, que eran partidos políticos. Y de eso nosotros allá, nadie sabía de eso, porque la gente, como le digo, yo se dedicaba a trabajar, ¿no? Como esclavo, ¿no? Había una mesa allá del Partido Demócrata Cristiano, por decir. Más acá había una del Partido Socialista, más acá comunista. Y la última del FTR, me acuerdo que era. FTR era la del Frente Trabajadores Revolucionarios. Entonces yo, como era joven, llegó uno, me agarró y me trajo a la última mesa. Al FTR, al tiro, ¿no? Ya aquí esa, y ahí venga para acá, me pasaron el lápiz. Listo, ya. Ahora tenéis trabajo, podéis ir donde tu familia y podéis estar aquí, ni un problema. Así que feliz yo, pero no sabía qué me había metido. El acceso a derechos básicos y una vida digna fueron las principales demandas de las clases populares de Chile. La profundización de la reforma agraria en el país permitió la creación del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, COFOMAP. Por medio de la expropiación de los fondos, permitió el comanejo entre instituciones del Estado y trabajadores. Y empecé a trabajar. Por ejemplo, antes, como decía, trabajábamos de sol a sol, no nos cancelaban. Y llegamos ahí, trabajamos el primer mes al tiro, plata. Y a cada uno que trabajaba le pagaban, cambió el sistema, al tiro. En la casa, me acuerdo yo que trabajamos, nos pagaron todos con plata, fuimos a comprar, arreglamos la casa. Entonces después con el cambio, claro, se da cuenta uno que el sindicato, que en las reuniones por esto, por este otro, por pedir sueldo, por todo eso, la educación para los niños, ya no se sacaron más niños de 12, 13 años de la escuela para ir a trabajar, pues, sino que agrandaron los cursos en la escuela. En el complejo también conocimos, o se lo digo, las 8 horas de trabajo. Antes se trabajaba desde las horas y conocimos las 8 horas de trabajo. Que me acuerdo yo que cuando llegué estaba recién el cambio funcionando, y la gente, por ejemplo, antigua, llegaba a las 6 de la tarde y no se quería ir para la casa. Miraba el sol, decía, ¿cómo lo vamos a ir para la casa a esta hora? Decían, se quedan su hora más ahí en la industria esperando que se esconda el sol para irse para la casa, porque todo un día trabajando de un sistema y hacer un cambio tan brusco,
A las 6 de la tarde en el verano el sol está alto. Y nosotros los primeros días nomás, después a las 6 volamos a bañarlo, a jugar fútbol. Y después la gente como al mes, a los 3 meses ya se paraba la industria a las 6, todos para la casa. El 11 de septiembre de 1973, un grupo de altos mandos de las Fuerzas Armadas chilenas, apoyados por las élites empresariales del país, ejecutan un golpe de Estado al gobierno de la UP. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. En el caso del COFOMAP, contingentes militares se trasladaron a la zona para aterrorizar y desplegar la violencia política. La expresión de esta fue encarcelar, torturar y ejecutar a funcionarios, dirigentes y a la población más pobre que fueron consideradas como parte del enemigo interno. Irene del Carmen Caro Paredes. Nosotros íbamos para porque íbamos a Caragua en un río. Íbamos a Caragua, cuando de repente pasó una escena, dijo, ¿por qué toca La Serena? Dijo, no, si mataron al presidente. Y de repente empezaron a llegar los helicópteros. Y toda la gente a la cancha con las manos arriba y todo. Un día estábamos trabajando, ¿no? Y estaba lloviendo, y estaba lloviendo agua con nieve. Y estábamos todos trabajando cuando vimos los helicópteros, 3 helicópteros dando vuelta por arriba de la casa de nosotros. Y se fueron, aterrizaron arriba en la escuela, en Puñiri. Parece que hay un banquito ahí por ahí. Ahí aterrizaron los helicópteros y los soldados abajo y todos corrieron para allá donde estábamos trabajando nosotros. Ya dijeron, corran todos a conocer su patrón para allá, dijo. ¿A dónde están los helicópteros? Y había un soldado ahí con metralleta. Estaba vuelto para allá cuando los veo que íbamos corriendo a todos para allá. Se dio vuelta con la cuestión y los apuntó para allá, dijo. Ahí no va, dijo, aquí no voy a perder ni una bala, dijo el pelado que hay ahí. Y ya dije yo, aquí vamos a terminar. Y ya llegaron los carabineros, ya todos manos arriba ahí. Ahí parecíamos jotes como estábamos. Y el agua empezó a caer, y los caían por las costillas para abajo. Tiritamos tanto de miedo como de frío. Entonces ya empezaron a preguntarlo ya. El que tenga un arma blanca aquí, dijo, que la entregue. Y aquí estamos trabajando, como íbamos a montar con cuchillas, hay un arma blanca. Y un niño, el chico Gutiérrez, tenía así una cortaplumita en la cartera de la casaca donde estaba lloviendo. Y el Paco pasaba por aquí y él estaba ahí, se movía. Yo le dije, estate tranquilo, es que tengo la cortapluma, me dijo. Dije, tranquilo, hermano, no te muevas. Y se puso ahí, y el Paco le dijo, ¿y qué tenés vos que te movís tanto? Le dijo, y le pone con la metralleta, la guatita acá, y le rompió la guata por el otro lado. Chuta, dije yo, está mala la cosa. ¿Qué tenés? Le dijo. No, le dijo, tengo una corta plumita aquí en la cartera. Pásamela, le dijo. Sáquela usted. Él le conseguí una corta plumita donde comía pan, los otros por donde trabajaban en el cerro. Y ahí, pues cuando ya empezaron a llegar los milicos, todo eso, ya ahí empezaron a hablar que arriban en Tume habían matado 12 niños, 13 y todo eso. Todo eso nosotros sabíamos. Así que nosotros estábamos tranquilitos nomás, nosotros no hacíamos nada. Porque no queríamos tener problemas. Y así cuántas cosas hicieron. Aquí ya no nos de gorra negra y no de gorra roja. Esos eran guapos. Se llegaron y lo mataron. Pero yo creo que los milicos se tomaron mucho las partes, pues, en sí. Como ellos le dieron la orden. Y después ya, en ese mismo día desapareció mi cuñado. Y de repente llegaron a la casa en la noche y le dieron un momento golpe en la puerta y entraron para adentro y preguntando por mi cuñado, que dónde lo teníamos, que dijéramos, que...
Y lo hicieron parar en la pared, ahí donde ya yo quedé. Y ya me ponía la pistola en el pecho que dijeron. Entonces se paró un milico de ella, me dijo, no sé, porque estás preñada nomás, digo, si no te habría pasado otra cosa. Y yo no sé cuál resistí porque está en el pecho y ahí me ponían la pistola. Yo ya vi que los mataban a nosotros, ya se iban y decían, pobre de ustedes que abran la boca, pobre, y que sepamos nosotros alguna cosa. Ni a su marido le digan eso. Al otro día la misma. Y mi mami siempre quedó así media espiritual. Sentía un golpe y me metieron un pesado. Rosa del Carmen Borges Gallego. Yo solamente cuando supe que veía que pasaba en helicóptero y dijeron en un golpe de estado, mi esposo había salido hacia abajo a ver a su papá, a jugar ahí a la cancha, y yo me quedé arriba porque yo vivía en otro lado, arribita, en la casa de nosotros con mi hijo, y cuando me vienen a avisar que se lo habían llevado, yo dije, pero ¿a dónde se lo llevaron? Y ahí me dijeron que lo habían llevado los militares, se lo llevaron para Toledo, parece, y de ahí, y ahí quedó, ya no fuimos más. Allá, por ejemplo, está la Central, el Central Alto y la Luciano Cruz, la población que le llaman, que le pusimos Luciano Cruz. Ahí vivía yo, entonces le dije, voy a ir a ir donde mi papi. Le dije a mi señora yo, un día domingo, y voy cruzando un puente cuando me atrapan los militares. Manos arriba. Me puse manos arriba yo. Nombre, le di el nombre, a ti te buscamos, para allá. Y allá ya tenían a los otros 2 compañeros más. Así que conmigo completaron los que andaban buscando y los torturaron y ya los llevaron a Toledo. Y allá los torturaron. Hasta ahí vino el quiebre total. Uno que otro tenía una radio. Y ahí decían que Allende ya había sido muerto y venía el golpe de Estado. Y que había que parar la industria, parar todo el trabajo hasta nueva orden. Mi madre, mi hermana, todos vivían en Valdivia, entonces yo estaba solita. Con mi hijo siendo tan joven, porque como con 15 y 16 años, uno joven ahí, pues sin saber a dónde, a qué hacer. No sabía dónde se lo llevaron, qué pasó. Solamente en las noches sentíamos los helicópteros como pasaban. Pasaba gente si alguien estaba, si venían alguien a visitarlo, yo ahí con mi hijo no dormía. Mi señora quedó sola y tuvo un estocamiento militar que pasaban en la noche a molestarla, a ver si yo llegaba seguro, o si llegaba gente, otro tipo de gente extraña a buscarme en la noche o a verme. Entonces ellos cuidaban para tratar de atrapar si llegaba alguien extraño. Y eso mi señora se asustó y dejó todo botado, casa, todo. Pues con los niños se fue para el día y yo no sabía de ella ni ella sabía de mí. Si un detenido no tiene información. Y de ahí empezó la travesía, sin saber dónde estaba mi esposo. Y ya se empezaron a terminar las cosas. Y ya todo quedó, ya eso ya no era la gente, eran los militares que te tomaron todo puñir, pasaban por al frente porque Chimalal, por todas esas partes, entonces era muy grande, yo pasé muchas cosas ahí, y ahí luchando y esperando tener noticias, porque uno sin plata, sin nada, y ahí se salía en barco, ¿no? Puro barco, porque estaban haciendo el camino recién. Entonces salíamos en barco y no podía hacer nada yo, porque yo, sin tener ni una red de apoyo, ¿quién me ayude? Si éramos los 2 y mi hijo, nadie más. En ese tiempo yo tenía 16, 17 años, más no tenía. Claro, en Toledo los llevaron en los helicópteros, porque los otros los trasladaron en helicópteros los detenidos. Los helicópteros todos los días andaban en el complejo maderero. Entonces fuimos detenidos de ahí, los torturaron y de ahí los echaron en los helicópteros para llevarlos para Panguipulli, amarrados de pie y mano. No sé si ustedes ubican una isla que hay que llegar antes de Puyil poco para acá. Ahí a mí me amarraron con un cordel de los pies, así cruzado, y de las manos atrás, y me dejaron caer para abajo, en un cordel. Que iban a cortar el cordel y me iban a tirar al lago para que yo me ahogue. Y los otros 2 sentados al lado, porque éramos 3 que ellos. Y ya, pues me dejaron caer para abajo y yo
viraba para arriba el helicóptero y más atrás como un globo colgado, yo me daba vueltas para allá, vueltas para acá y en eso empecé a vomitar y después me pasó y perdía y de ahí me recuperaba. Y cuando me recupero, miro y veo unas cruces que hay antes de llegar a Panguipulli, habían, no sé si estarán a esta altura, habían unas cruces blancas de madera en una piedra. Y cuando las veo, dije yo, ya no me van a cortar porque si estamos llegando a Panguipulli y no me tiraron al medio, pensé yo, no me van a cortar. Y en eso cuando de repente empieza a recogerse el lazo que me llevan, el cordel, llego arriba y me dicen, no te quisimos matar, ni mostrar el yatagán, un día van a cortar para que los otros hablen que qué hayamos hecho. Y los otros llorando y tiritando, y yo ya colgando abajo. Victoriano Mato y Orlando Zagreo. Sí, me acuerdo de ellos. Así que ya pues, echaron arriba y llegamos a Panguipulli y los otros querían hablar. Y de ahí los bajaron del helicóptero amarrados y los pasearon por todo Panguipulli para que la gente los vea como extremistas los otros. Y de ahí los dieron una vuelta a la plaza y de ahí los fueron a dejar al retén. Y de ahí los carabineros no hayan que hacer con nosotros porque no nos dan agua, no nos dan alimento, no nos dan ni una cosa porque éramos extremistas, según ellos. Y ahí los llevaron en un jeep los carabineros, los fueron a entregar al regimiento porque ellos los fueron a buscar detenidos. Ya llegamos al regimiento y de ahí no hayan que hacer y de ahí fuimos derivados al campo prisionero. Los tres. Pasó tiempo. Sin saber, después supe que lo tenían en el campo de prisioneros de Valdivia. Como yo tenía a mi madre allá en Valdivia, entonces me fui para allá. Ahí me acuerdo siempre que los pasaron me prestaron plata y los pasaron para el otro lado, que era día jueves, porque ahí pasaba el Enco, que en ese tiempo era el barco, pasaba por Quechumalal o por Xojuenco, y ahí podíamos ir a tomarlo para poder llegar a Panguipulli. Y de ahí yo tener un bus que me llevara a Valdivia. Pero tampoco allá yo lo vi cuando estaba ahí en preso, tampoco yo supe, porque tampoco lo dejaban ver. Entonces no sabíamos nada. Ahí nomás sabíamos que estaba ahí, pero no podíamos verlo. En este contexto, muchas personas debieron huir para mantenerse con vida y evitar la persecución de uniformados y civiles cómplices de la dictadura. Campamentos militares, centros de detención y torturas se comenzaron a instalar en las montañas. El paso de la Caravana de la Muerte, en octubre de 1973, determinó el carácter y accionar de la dictadura civil-militar en el país, y particularmente en la zona del Complejo. Las matanzas de Neltume, Chihuío y Liquiñe son hitos de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Entonces por eso los milicos y todas las fuerzas empezaron a apurar para el complejo y que el complejo era una escuela de guerrilleros y entonces se concentraron en todo el complejo la mayoría de los militares. Por eso mataron gente de ahí, cayó mucha gente detenida. Por ejemplo, yo tenía varios amigos y eso lo fusilaron todos. Fusilaron en Toledo, en el Tume, tenía varios amigos y entonces se concentraron ahí. Y acá como no habían carabineros y nosotros no hicimos nada, entonces como que los detuvieron nomás, pero nos los pillaron una causa, digamos, más pesada como para fusilarlo. Por eso no se atrevieron, menos mal. Y más encima como a mí me conocían porque fue mi mismo regimiento que me fue a buscar detenido. Entonces yo conocía a los cabos, conocía al teniente que andaba a cargo de la patrulla. Lo llevaron en un jeep de Panguipulli a Valdivia y ahí fuimos al regimiento y del regimiento al campo prisionero. Nunca en mi vida había pasado eso, era terrible. De pensar que la mayoría salía muerto, uno no sabía si su esposo ya salía muerto, yo con mis 2 hijitos. ¿Qué hacía con mis 2 niños? Entonces nosotros los quedamos solas y después estábamos de venirlo caminando nomás por la huella y los trajeron por ese camino que estaban haciendo, los vinimos nosotros, pero se perdió todo lo que teníamos, todo quedó botado, nuestras cosas, todo, porque la vida valía más que unas cosas. Y el día antes de la Pascua los llaman
a los 3. Y ahí lo dijo el hombre. Lo investigué por todos lados buscando información, no aparecen en ninguna parte, dijo. No hay informe de ustedes, dijo. Entonces dijo, yo los voy a soltar, pero lo único que les voy a pedir que no vuelvan para allá. Porque si ustedes vuelven para allá, los va a pillar la operación Rastrillo y los va a fusilar al tiro. Y yo voy a tener problemas, dijo, y no quiero tener problemas. Y ustedes dos los voy a soltar, le dijo, porque este cabrón lo conozco y él habló por ustedes. Así que ya pues los dieron la libertad. Que andamos trayendo una flor, eso queda todo. Para los otros uno sale hermano en los bolsillos de ahí. A las 10 de la mañana los largaron. Y ya le dije, cabrón, no volvamos para allá, le dije yo no voy a volver, le dije yo, porque yo a mi sargento le dije yo, porque era sargento, ¿no? Yo le creo, le dije yo, y los militares yo sé cómo son. Y Mato dijo, si estamos en libertad, dijo, yo voy a ir a ver a mis señores, mis hijos. Oye, mi señor igual, para allá, le dije yo, y ya, pues los despedimos ahí, en la esquina, a una cuadra del campo prisionero, ya los dimos la mano, un abrazo y los desaparecimos. Y de ahí dije yo, ¿para dónde me voy a ir? Sin plata, sin nada. Y no me encuentro con un amigo y me dijo, ¿qué estáis haciendo? Le conté. Me dijo, ándate conmigo, yo trabajo para San José la Mariquina, me dijo, para los cerros. Y ahí podéis estar escondido trabajando, me dijo. Yo te cuido ahí. Ya, pues le dije yo. Así que me llevó para allá y me quedé ahí, escondido. Fue terrible, lo de la dictadura fue terrible para nosotros. Porque ellos fueron los que, Ponce Lerú fue lo que inició todo al desplazamiento. Tuve la gran suerte que quedé vivo hasta el momento. Yo después de las torturas y todo eso tuve 3 operaciones que tuve que operarme. Porque me hicieron daño en el físico. Adentro yo tengo unas tripas de goma, donde me pegaban con los culatazos, con las puntas de los fusiles. Entonces tuvieron que operarme, abrirme y ponerme pedazos de... Y así, las canillas igual. No, fue duro. Lo que me valió es que yo era joven. Entonces un joven siempre resiste más. Ahí salimos adelante. Seguí al lado de mi esposo con ser que es tan joven, pero seguí luchando hasta que lo juntamos de nuevo. De ahí lo juntamos pero no sin poder llegar a Puñir tampoco. Así que después de ahí, después teníamos que andar allegados, que nos dieran un pedacito de pan. Esa cosa a mí me duele, eso me duele. Las circunstancias de la vida nos tocó a nosotros pasar por ese momento. Pero fuerte como mujer chilena, aquí estoy todavía parada. Con mis 70 años que ya voy a cumplir, pero todavía estoy en pie. A principios de la década del 80, se comenzaron a preparar una serie de licitaciones para la venta de terrenos del Cofomap, los cuales posteriormente son vendidos por la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, a militares, particulares o grupos empresariales. En estos procesos destaca la figura de Julio Ponce Lerú, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, primero dirigiendo la CONAF, luego el Cofomap y posteriormente como gerente de empresas Corfo. En el caso de los fundos Puñiro y Releco, estos son adquiridos en 1983 por Juan de Azarola Marchant a un precio de 2.708 pesos la hectárea. En la década del 90 se realiza la venta de las tierras entre particulares. En la actualidad, estas propiedades son manejadas por empresas de los Luxich. La privatización da pie a una segunda ola de desplazamientos forzados de la población que aún habitaba estas zonas. Víctor Dagoberto Curiñán Corneira. Rubina Nahuel Valenzuela. Yo tengo mis contratos, los tengo todos, mis finiquitos, con los que yo trabajé en el complejo maderero. Los tengo, así que yo no ando a las adivinanzas. Sí. Yo los mostré todos y los tengo y le saqué copia y los otros tengo guardados aquí en mi casa. Así que los lucinos tendrán que decir, mañana pasado no, este loco no lo conozco, nunca trabajé con él. Hasta la firma de él y está la mía. Con eso el hombre no puede decirme nada. Y de ahí a mí no me gustó mucho el trabajo con los lucis por la mucha presión y por ese hostigamiento laboral. Que uno en esos tiempos no tenía conocimiento de eso. Después no a todos los que se iban le daban una platita. Porque a mi suegro ellos le dieron, ¿cuánto? Como 200 alumnos, 400. Sí,
Les ¿Y la dieron casa? y la casa para que la desarmaran. Y a nosotros, nada, pues nosotros por ahora nos dieron 100.000 pesos. No, los dieron 100, los dieron 40, que yo tengo el vale O por ahí. no me acuerdo bien, pero con esa platita tenemos que llegar donde íbamos. Claro, eso. Pero ellos llegaron así, como quien dice, piolita, pero después empezaron a sacar la garra. El acoso laboral, lo hacían reuniones que tenéis que irte, porque esto es nuestro, nosotros lo compramos, nos pertenece, tal fecha tienes que abandonar, si no te vas te vamos a sacar, así. Yo era joven todavía, tenía un futuro por delante y en Puñil, ¿para qué estamos cosas? Ya no tenía futuro, porque había muy poca gente ya. Yo te das cuenta que eran poquitos ya. Después ya no alcanzaba un equipo de fútbol, No, porque todos los demás ya así, todo ya los se más había débiles ya ido. lo habían echado, los viejitos, más viejitos, lo habían echado ya. Y me da pena por eso contarlo, porque hay muchos gente que se fue, que yo los conocí, que eran como mis papás para mí, los conocí a todos, que se murieron y se fueron sin que nadie le hiciera justicia. Eso me da pena. Sí, pues. Entonces yo creo que eso es una injusticia de las que no tienen nombre. No porque otros tengan más plata que uno, no están en el derecho de pasar a atropellarlo. Pero a lo mejor yo creo que muchos piensan esto no fue así, pero fue así. Los echaron a todos. Los que los echaron primero fuimos nosotros, los otros quedaron, pero también fueron despojados de todo. La misma familia de mi esposo nos dejó todo botado. Entonces todas esas cosas tienen que saberse. Si esto no es una cosa de porque uno le antoja de ser así, no. Esta es una cosa que pasó y nos tocó a nosotros y pasó a nosotros. Los pasó en vida, y lo pasamos, lo sufrimos, lo vimos. Sin hacer nada los trataron tan mal. Los principios rectores sobre los desplazamientos internos de las Naciones Unidas se crean en 1998 y definen a los desplazados internos como toda persona o grupo de personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esta iniciativa coloca en valor las memorias de las víctimas de desplazamiento forzado que buscan sea reconocido como crimen de lesa humanidad cometido por el Estado de Chile, recorriendo las rutas del desplazamiento forzado desde el pasado hasta el presente. Este video podcast es una iniciativa de la Corporación Entre Lagos y Montañas, financiada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.